Hola amigos, mi nombre es Ángela Marcela Rodríguez Romero, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la Maestría de Innovaciones Educativas. En esta ocasión hablaremos sobre la investigación cualitativa y a lo largo del contenido que vamos a abordar encontraremos qué es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, qué es la investigación cualitativa, el propósito de esta investigación, bondades y debilidades de la investigación cualitativa, las principales características de la investigación cualitativa y finalmente, por qué es importante su aplicabilidad en la investigación. Iniciamos entonces hablando sobre qué es la investigación científica, la cual es un proceso riguroso, cuidadoso y sistemático en el que se busca resolver problemas. Por lo tanto, el objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimiento. Por esto es fundamental la elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad. De acuerdo a esto encontramos los métodos deductivos e inductivos, siendo que los deductivos pertenecen a la investigación cuantitativa y los inductivos a la investigación cualitativa. Ahora bien, ¿qué es la investigación cuantitativa? Es aquella que permite examinar datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Además, los elementos constituidos por el problema es de intención lineal, se denominan variables, relación entre variables y unidades de observación. El abordaje de los datos cuantitativos es estadístico y hace demostraciones con los aspectos separados de un todo, a lo que se asigna significado numérico y hace inferencia. Por lo tanto, Hurtado y Todor plantean un poco sobre esta investigación cuantitativa. Ahora, ¿qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa, como lo indica su denominación, tiene como objeto la descripción de las cualidades de fenómenos. Busca un concepto que pueda abarcar la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino descubrir tantas cualidades como sean posibles. Ahora bien, analizando estas dos investigaciones, encontramos una serie de diferencias que las vamos a abordar y generalizar en lo siguiente. La investigación cualitativa se basa en la postura de la fenomenología, se interesa por la comprensión de la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, se basa en el interaccionismo simbólico, es sensible, buscar las palabras, mientras que la cuantitativa se basa en el positivismo lógico, es decir, en el empirismo lógico que va dejando a un lado lo que el actor siente o piensa y se dedica más que todo a lo lineal, es decir, lo estadístico. Como ya conocimos un poco de estos dos tipos de investigación, ahora ahondaremos un poco más sobre nuestra investigación cualitativa. ¿Cuál es el propósito de la investigación cualitativa? El propósito fundamental de este tipo de investigación es el entendimiento de la realidad y los actores sociales. Cuando hablamos del entendimiento de la realidad, según Lincoln y Guba, la realidad es un conjunto de construcciones mentales de los seres humanos. En este sentido, lo que hace un estudio de caso, por ejemplo, puede ser considerado científico, no es generalización de los resultados, sino la capacidad de explicar el fenómeno a profundidad. Y esto se logra básicamente mediante la presencia crítica del investigador en el contexto de ocurrencia del fenómeno o de estudio. Cuando hablamos entonces de actores sociales, como el investigador, es que éste trabaja en un estudio cualitativo, el investigador que trabaja en un estudio cuantitativo intenta captar la realidad tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio. En este sentido, la validez de un estudio cualitativo está basado en la adecuada representación de estas construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador. Es decir, una reconstrucción que a su vez es también una construcción de realidades múltiples. A través del proceso de teorización, el investigador descubre o manipula categorías abstractas y las relaciona entre ellas, empleando esta teoría para desarrollar o afirmar las explicaciones que se encuentran en el objeto de estudio.
El interaccionismo simbólico, por eso, atribuye una importancia primordial en los significados sociales que las personas asignan en el mundo que los rodea. Según Google, los determina en 3 aspectos. Las personas actúan respecto a las cosas e incluso respecto a otras personas sobre la base de los significados que éstas poseen entre ellas mismas. Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. El significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir de los modos en que las otras personas actúan con respecto a ella en lo que concierne a lo que se trata. Además, los actores sociales asignan significados a situaciones o a otras personas, a cosas o a sí mismo a través de un proceso de interpretación. Desde una perspectiva de interacción simbólico, todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea. Este enfoque rechaza todo lo que se pueda cuantificar. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la investigación cualitativa? El enfoque cualitativo se caracteriza por ser descriptivo, inductivo, holístico, fenomenológico, estructural sintético y ante todo flexible. Destaca más la validez de la replicabilidad y trata ante todo de identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica. Tomando como referencia lo anterior, hablamos de la fenomenología, que estudia como la perspectiva metódica que quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que la persona percibe como importante. Además, los investigadores cualitativos son naturistas, es decir, que interactúan con los informantes de un modo natural, no intrusivo. En esto hace parte la observación participante. Trata de no desentonar con las estructuras, por lo tanto, hasta que no han llegado a una comprensión de los escenarios. Entre tanto, las entrevistas en profundidad siguen el modo de una conversación normal y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. En este enfoque, el investigador ve el escenario y las personas desde una perspectiva holística. Las personas, los escenarios y los grupos no son reducibles a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. Esto lo plantea Taylor y Botgan. Además, la investigación cualitativa es multimétodo, es decir, es interpretativa, naturista, estudia a las personas en su ambiente natural, tratando de entender el sentido de interpretar los fenómenos en términos en los que significa para la gente, de lograr una aproximación más cercana al objeto de estudio. Finalmente, podemos resumir estas características en que esta investigación trata de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad y no a través de la medición de alguno de sus elementos. Busca menos la generalización y acerca más la fenomenología y al intercambio simbólico. Además, el papel del investigador es supremamente importante, pues su trato es intensivo con las personas. El investigador desarrolla o afirma pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de investigación. Conozcamos entonces las bondades y debilidades de la investigación cualitativa. Entre las bondades de la investigación encontramos la investigación es inductiva. El investigador desarrolla conceptos y comprensiones guiados por datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Además, los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objetos de estudio, por lo tanto son naturistas. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro de un marco de referencias igual, es decir, todos son iguales. Además, el investigador es neutral, suspende o aparta sus propias creencias y perspectivas y predisposiciones, ve las cosas como si le estuvieran pasando la primera vez, y esto es lo que permite que el investigador sea un agente social en el proceso investigativo. El investigador
cualitativo, para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. La perspectiva de un delincuente juvenil es igual de importante como la del juez. Además, la investigación cualitativa es humanista. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocer en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas. Finalmente, el investigador cualitativo estudia todos los escenarios y personas, pues estos son dignos de un estudio. Todos son igual de importantes. Ahora bien, conozcamos las debilidades de la investigación cualitativa. Así como encontramos bondades, pues también se encuentran un poco de carencias y debilidades en cada una de estas investigaciones. Cuando hablamos de debilidades, encontramos que la investigación cualitativa, la información que requiere más tiempo, pues debido a la naturaleza de los objetos y las formas de acopiar todas las informaciones se necesita mucho más tiempo. Además requiere dar sentido a los datos que se recopilan cualitativamente y analizarlos de forma minuciosa, pues el volumen que genera la información tiene que ser selectivo. Y finalmente el análisis es más complejo, ya que puede perder la propia orientación o desviarse del objeto de la investigación y en consecuencia tener un cierre apresurado para reconstruir el concepto de la investigación. Ahora bien, ¿por qué es importante su aplicabilidad en una investigación? La meta de toda investigación es lograr la descripción, de tal manera que los hechos guarden relación de una unidad bien entrelazada, preservando la confidencialidad y el anonimato de las personas. Si tenemos en cuenta que en educación es ante todo una intervención de actividades dentro de todo el proceso que se encuentre a nivel educativo, todas las dificultades que se presenten o se quieran investigar, la investigación cualitativa busca la objetividad y explica y comprender las interacciones y los significados de los sujetos o el estudio o lo que se quiere estudiar. Por lo tanto, mi trabajo de investigación lleva como título posiblemente las nuevas tecnologías en el sistema educativo, una apuesta al mejoramiento de la lectura en la escuela. Utilizando la investigación-acción como método, como soporte metodológico, por cuanto ofrece herramientas fundamentales para la investigación educativa, muy particularmente porque permite generar un clima de confianza entre los investigadores y la población objeto de estudio, que sería una escuela, y favorece el análisis cualitativo en la interpretación de los resultados. Además, permite ofrecer y evaluar alternativas de solución en una realidad educativa en particular. Este método tiene una gran aplicabilidad en el ámbito educativo, por cuanto permite mejorar la calidad de las acciones a través de los procesos cíclicos en espiral de planificación, acción, reflexión y evaluación de los resultados. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa, pues me baso principalmente en la observación participativa, la entrevista, el análisis de documentos, la fotografía y las grabaciones. ¿Por qué esta? Pues la observación participativa me permite involucrarme en la comunidad educativa con el fin de conocer a profundidad la situación investigada. La entrevista me facilita el proceso de búsqueda de la información a través del proceso comunicativo, cara a cara, entre el investigador y los estudiantes o los entrevistados. El análisis de documento, el cual constituye un soporte valioso para la investigación basado fundamentalmente en el programa curricular con el fin de determinar la pertinencia de los contenidos, y finalmente las fotografías y grabaciones que permiten configurar como técnica de apoyo para el mejor conocimiento en la realidad educativa y posteriormente el análisis. Pues así, a resumidas cuentas, hablamos un poco de la investigación cualitativa, sus bondades, debilidades y cómo se puede aplicar en un proyecto o en una situación problemática en un contexto educativo. Muchas gracias.